Damos la bienvenida a esta nueva sesión del seminario y en unos minutos daremos inicio. Bueno, entonces empecemos ya. ¿Listo, Edwin? Sí, señor, ya estamos listos. Bien, listo. Estamos. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro seminario del Departamento de Economía del miércoles 17 de marzo. Bienvenidos. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el profesor Edwin Esteban Torres Gómez, investigador del Grupo de Macroeconomía Aplicada de nuestro Departamento de Economía. Edwin nos va a presentar un trabajo que tiene por título El efecto cruzado de acuerdos comerciales sobre el contrabando técnico proveniente de terceros países en Colombia. Edwin, hermano, muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido al seminario. Y bueno, te cedo la palabra entonces para que arranques tú. Listo, Will, muchas gracias. Buenos días para todos. Hoy les voy a presentar un paper que hace parte como del trabajo de mi tesis doctoral, es uno de los capítulos de mi tesis, y ha sido desarrollado como en una agenda de investigación que traigo alrededor del contrabando técnico y la racionalidad importadora en Colombia, y es una agenda como que tiene largo aliento, entonces todavía hay muchas cosas por hacer al respecto y por construir. Este paper, que se denomina efecto cruzado de acuerdos con el contrabando técnico proveniente de los terceros países en Colombia, lo primero que hay que mencionar es que hay como dos tipos de contrabando que uno tiene que como diferenciar cuando analiza la literatura. El contrabando abierto, que es el contrabando cuando pasa un camión por la frontera entre Colombia y Venezuela, por una carretera a las 2 de la mañana, ¿sí? O por una carretera entre Colombia y Ecuador, o por el Amazonas, ¿cierto? Y es un contrabando que es como el contrabando más tradicional, más antiguo, ¿sí? Aquí no hay ningún registro de aduanas, aquí no hay nada que tenga que ver con los puertos ni nada por el estilo. Y el contrabando técnico, que es el que analizamos en este caso, que es un contrabando un poco más elegante, como su nombre lo indica, es técnico, ¿cierto? Y en este caso lo que tenemos es que un producto, por ejemplo, sale desde China y reportan que desde China salió una exportación con destino a Colombia por valor de $100,000, y cuando llega a Colombia se reporta un valor de $50,000. En ocasiones se reduce la cantidad reportada de comercio, o en ocasiones se reduce el precio o se reducen los dos. Y esto se hace pues fundamentalmente con la finalidad de reducir el pago de aranceles en el país de destino.
Entonces, en este sentido, digamos, ahorita les voy a hablar un poco de la literatura que hay al respecto, pero el problema que se aborda en este paper es cuando dos países firman un acuerdo comercial y hay un tercer país que queda por fuera de ese acuerdo comercial, ¿sí? ¿Qué incentivos tiene? ¿Cómo cambia su esquema de incentivos? Ese país, cuando Colombia firma un acuerdo comercial con Estados Unidos, ¿sí? Pero no lo firma, por ejemplo, con Japón, entonces hay productos que van a llegar más baratos desde Estados Unidos, producto de la desgravación arancelaria, más baratos desde Estados Unidos que desde Japón. Lo que vamos a explorar aquí un poco es la firma de ese acuerdo comercial puede generar incentivos a aumentar el contrabando proveniente de los terceros países que están por fuera de los acuerdos comerciales, ¿sí? Porque es posible que incremente el contrabando porque como ellos ven que están por fuera del acuerdo comercial y tienen una desventaja arancelaria, se pueden verse motivados un poco a contrabandear más. O es posible simplemente que se desmotiven y dejen de hacerlo porque como ya es más barato traer el producto desde Estados Unidos, pues entonces no tendría mucho sentido arriesgarse trayendo contrabando cuando puede haber sanciones bastante fuertes al respecto. Entonces lo que exploramos aquí es cuando Colombia ha firmado estos acuerdos comerciales que tenemos, ¿eso qué efecto ha tenido sobre la subfacturación de importaciones provenientes de terceros países? Aquí importante mencionar, porque creo que no lo dije al comienzo, normalmente cuando hablamos de este tipo de contrabando técnico, nos referimos de forma indiscriminada a contrabando técnico o subfacturación de importaciones, que es como el mecanismo del cual nos concentramos aquí. Y hay como varios tipos de motivaciones. Ahorita vamos a ver algo en la literatura, pero digamos que la literatura que está girando alrededor de los temas de creación y desviación de comercio, que surge pues con Binder en 1950, nos dice que pues tras la firma de un acuerdo comercial entre dos países, eso podría generar algún tipo de creación de comercio entre los países firmantes, pero también puede generar desviación de comercio con los terceros países que no hacen parte del acuerdo comercial. Es decir, lo que les mencionaba un poco ahora, si ahorita hace un rato, si Colombia firma un TLC con Estados Unidos, el aplicarle un arancel más bajo a los productos que provienen de Estados Unidos puede hacer que se deje de importar ese mismo producto con otros socios comerciales. Entonces, desde la postura de Weiner, básicamente lo que se tiene es que se cambia el socio comercial cuando las diferencias o las preferencias arancelarias superan las diferencias que tienen los países o las economías en términos de productividad, ¿sí? Sobre esto hay una cantidad importante de literatura, pero la pregunta es entonces, ¿qué hacen los socios comerciales tras la firma de ese acuerdo comercial? ¿Qué hacen esos terceros países cuando observan que firmaron un acuerdo comercial y ellos quedaron por fuera, ¿sí? Pero ellos no quieren salir del mercado, evidentemente tienen que buscar mecanismos para poder permanecer en ese mercado, y entonces aquí es donde vamos a analizar un poco qué tipo de reacciones pueden tener. Y nos concentramos en, ¿es posible entonces que la firma de un acuerdo comercial nos sirva para reducir el contrabando que proviene de todo el resto del mundo? ¿O es posible que en algunos casos eventualmente logre incluso incentivar la subfacturación proveniente de terceros países? ¿Listo? Eso es un poco parte de la motivación que tenemos aquí y adicionalmente, pues que es un tema o es un aspecto que no ha sido abordado hasta ahora en la literatura, en todas las revisiones que hemos desarrollado. Normalmente cuando se analizan artículos alrededor de desviación de comercio, se mira son los flujos comerciales y normalmente cuando se quiere analizar cómo se explica la subfacturación de importaciones, lo que se hace es mirar los socios comerciales que están teniendo esa subfacturación de importaciones y ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo por productos y demás. Si vemos, por ejemplo, este gráfico, estamos midiendo la subfacturación de importaciones que llega de Colombia desde todos los países, ¿sí? De todo el mundo, y las que llegan desde Estados Unidos y desde Panamá. Esto, ¿cómo medimos la subfacturación de importaciones? Comparando el reporte del país de origen y el país de destino. Es decir, comparamos qué dijo Panamá que salía para Colombia, cuánto dijo Panamá que salía para Colombia en zapatos, en calzado, y cuando vamos y miramos el puerto, entonces cuánto llegó efectivamente a Colombia, ¿cierto?
Ese reporte neto de costos de transporte, de fletes y seguros, es decir, comparando los valores FOB, nos da de alguna manera como una primera medición de la subfacturación de importaciones. Fíjense que antes de 2012, que no había entrado en vigencia el acuerdo comercial con Estados Unidos, el comportamiento de la subfacturación de importaciones desde Estados Unidos era muy estable, ¿cierto? Y empieza a reducirse a medida que se empieza a implementar el acuerdo comercial. Y un poco una tendencia similar se observa con la subfacturación de importaciones promedio con todos los países con los que Colombia tiene comercio internacional. Sin embargo, en el caso de Panamá, fíjense que la subfacturación de importaciones, además de que es bastante alta, ¿cierto? Está casi al 60%, es decir, que de los productos que llegan desde Panamá prácticamente se está reportando el 55% del valor real de ese producto. Perdón, se está reportando el 45% y subfacturan el 55%, ¿sí? Es decir, que están pagando menos de la mitad de los aranceles que deberían estar pagando en realidad. Y fíjense que incluso tras la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos, la subfacturación de importaciones provenientes de este país no cambia. Si uno agrega aquí otro grupo de países distintos, se pueden observar comportamientos diferenciados. Y de alguna manera, pues esto un poco de qué va a depender. Va a depender de si Estados Unidos me ofrece una canasta similar a la canasta que me ofrece Panamá, ¿sí? Porque si Estados Unidos me ofrece automóviles, pero Panamá me ofrece tabacos, pues entonces no son mercados que estén compitiendo entre sí y la firma del acuerdo comercial como tal, pues no generaría ningún tipo de amenaza y como no me genera ningún tipo de amenaza, pues entonces no habría cambios en la subfacturación de importaciones proveniente de Panamá, ¿cierto? La pregunta que entonces queremos abordar es ¿qué puede explicar este tipo de comportamientos o este tipo de reacciones? Puede haber algunos acuerdos comerciales que sean más efectivos para reducir el contrabando proveniente de terceros países que otros, e incluso puede haber acuerdos comerciales que estén incentivando la subfacturación de importaciones provenientes de terceros países, porque entonces lo que hacen es que lo que se busca es que esos terceros países, tratando de permanecer en un mercado particular, ¿sí? No ven otra alternativa distinta a subfacturar sus productos para poder llegar a unos precios más competitivos. Y hay como diversas formas de medir esa subfacturación de importaciones, que es un poco lo que les mostraba. La forma tradicional es que yo comparo el reporte del país exportador en cada producto, ¿sí? En cada momento del tiempo. Entonces, ¿qué salió desde China? ¿Cierto? ¿Cuántos pares de zapatos salieron desde China para Colombia? En cada periodo, ¿cierto? Y cuánto reportó Colombia que llegó desde China en cada periodo en pares de zapatos, en términos porcentuales. Esta es la medida más utilizada, o la otra medida que se suele usar es la diferencia de los dos reportes, importador y exportador, en logaritmos naturales. Pero hay algunas críticas al respecto de la literatura sobre esta forma de medición de la subfacturación de importaciones, y es que normalmente aquí se está asumiendo que quien está diciendo mentiras es el país importador, es decir, quien está maquillando la cifra o donde se maquilla la cifra es en el país importador. Y en muchos casos el país exportador también tiene incentivos para maquillar la información reportada, ¿cierto? En algunos casos reportan un menor valor exportado para pagar un IVA más bajo, ¿sí? Dicen que exportaron menos para pagar un menor impuesto al valor agregado en su país. En otros casos dicen que exportaron un poco más para poder tener acceso a subsidios o beneficios del gobierno y cosas de ese estilo. En otros casos es posible que se reporte un mayor valor o un menor valor en el exportador cuando tenemos fenómenos como el caso colombiano con contrabando, con narcotráfico. Y el comercio internacional se convierte también en un mecanismo de pagarle a los narcotraficantes su mercancía a través del comercio internacional. Entonces se pueden inflar algunas cifras, ¿cierto? Lo cierto del caso es que no siempre el país importador es el que está mintiendo, el país exportador también puede mentir. Entonces, aunque esta medida, que era la que les acabo de mostrar, es bastante certera y es bastante buena, es como una de las mejores aproximaciones para medir la subfacturación de importaciones, algunos autores pues la han criticado de forma significativa y entonces hay que buscar como mecanismos más refinados para medirlo. En este sentido, entonces, hay un paper de Farhad y otros autores en el 2018
que construyen una medición un poco más refinada sobre la subfacturación de importaciones, teniendo en cuenta la posibilidad de que el exportador también puede cometer errores. Básicamente aquí no me voy a detener mucho, pero lo que hacen es que para cada, lo que se hace pues y se hizo en este trabajo, para cada producto, con cada país, todos los socios comerciales, ¿sí? Lo que uno hace es que compara sus reportes de origen y destino. Entonces, si yo voy a revisar Colombia con el resto del mundo, entonces comparo, tengo que calcular las diferencias en valor absoluto de origen y destino de Colombia en importaciones, pero si lo voy a analizar con 50 o 100 países, tengo que calcular también estas brechas para todos los socios comerciales de Colombia. Esto es una especie de medición de qué tan mal o qué tan erradas pueden estar las cifras de comercio internacional de cada uno de los países, como el error en cada una de las mediciones. La sumatoria de esos errores, pues entonces sería este teta que nos da como qué tantos errores puede haber en los reportes de un país con el que Colombia tenga comercio internacional, y con eso los autores componen o construyen unos índices de veracidad de la información. Entonces se construye un índice de un factor ponderador de veracidad del reporte de información del país exportador, ¿cierto? Si es bastante cercano a 1, quiere decir que el error es 0, ¿cierto? Y entonces ese país nos reporta información en la cual podemos confiar, y si es cercano a 0, es porque los errores son tan grandes, el teta es tan grande, que lo que nos está diciendo es, se reportó que salía la mercancía y nunca llegó, y se reportó una mercancía que llegaba y nunca salió. Entonces teta tendría que ser igual a la misma suma de esto, pero no, nunca casaron en los reportes de origen y destino. Entonces sería 0, y en ese caso tendríamos un país entonces con unas cifras de comercio poco confiables, ¿sí? Se construye el ponderador de veracidad de la información comercial para el exportador, se construye un ponderador de veracidad de la información comercial para el país importador, y entonces con esto decimos, mire, uno no debería comparar, para medir la subfacturación de importaciones, no debería comparar reporte del importador contra reporte del exportador, sino comparar con una especie de medición que esté ajustada por estos factores o estos ponderadores de qué tan verídica puede ser la información de cada uno de los países, bien sea porque no casen porque reportó un valor más alto o un valor más bajo. Siempre se castiga en el indicador y por eso las diferencias se toman en valor absoluto. Entonces hay una medición más refinada de subfacturación de importaciones que se utiliza en este caso, intentando también entonces incorporar esa posibilidad que siempre existe de que el país exportador también registre mal sus datos de comercio internacional. Listo. Cuando miramos las dos mediciones, esto es un poco parte como para ir ambientando el tema, la medición tradicional es la curva azul, y la medición Farhad en promedio es la curva roja. Siguen las mismas tendencias en promedio, ¿cierto? Lo que tenemos ahí en las sombritas pues son los intervalos de confianza, siguen las mismas tendencias. Sin embargo, cuando uno lo analiza por país o por tipo de producto, sí hay algunos cambios más significativos en unos casos que en otros. Lo cierto es que con la medición de Farhad, pues lo que estaríamos viendo es que probablemente la medición tradicional estaría sobrevalorando el contrato técnico en Colombia. Listo. Bien, en términos de literatura, ¿qué hay al respecto? ¿Sí? Digamos, sobre contrabando técnico y su facturación de importaciones, hay una cantidad importante de literatura, aunque cuando uno se sienta como analizar bien en detalle, en realidad es muy poca, ¿sí? Hay una gran parte de la literatura que se concentra en los aspectos teóricos y el impacto del contrabando sobre el bienestar, ¿sí? Todos estos que están en la parte superior. Básicamente hay un consenso de que el contrabando siempre reduce el bienestar de las economías, salvo un escenario muy particular en el cual un producto contrabandeado llegue a un precio tan bajo, ¿sí? Que los consumidores lo valoren tanto que sus incrementos en su utilidad compensen la pérdida de los productores o de los comerciantes legales que no contrabandean, ¿cierto? Pero en general hay un consenso de que en prácticamente todos los escenarios teóricos el contrabando reduce el bienestar. En términos de incentivos y detección, lo que tenemos es que lo que nos dice la literatura es que los contrabandistas
contrabandistas se enfrentan como a una especie de dilema. Ellos siempre quieren maximizar el beneficio de contrabandear, pero ese beneficio tiene que ser lo suficientemente bueno como para que compense la probabilidad de detección, ¿cierto? En el caso colombiano, por ejemplo, si un contrabandista o alguien es capturado haciendo su facturación de importaciones, la pena puede ir entre 2 y 8 años de cárcel y se le cobra una multa que puede ir entre el 100 y el 200 o el 300%, si mal no es, del valor de la mercancía incautada, ¿cierto? Entonces la pena es bastante significativa. Lo que puede estar fallando probablemente un poco en este tipo de países como el nuestro es la probabilidad de detección. Es muy fácil detectar, es muy difícil detectar la subfacturación de importaciones cuando tenemos sistemas de información débiles, ¿sí? Y cuando tenemos puertos más rudimentarios como el de Buenaventura, ¿cierto? Que por ahí casi que uno podría decir que no solo entra contrabando, sino cualquier cantidad de cosas. Y en términos de determinantes y trabajos empíricos, pues la mayor parte de la literatura se concentra en analizar qué es lo que más incentiva la subfacturación de importaciones, qué es lo que incentiva el contrabando, ¿cierto? Y en general, pues hay un consenso de que lo que más incentiva el contrabando es el cobrar aranceles altos, ¿sí? Entonces, en muchos casos, cuando sectores como el de confecciones y textiles, que ahorita están muy en las noticias, diciendo que están muy perjudicados por las importaciones desde otros países y con los acuerdos comerciales, entonces piden que se incrementen los aranceles, pues resulta que cuando se incrementan los aranceles, no se va a incrementar el arancel con los países con los que ya se firmó el acuerdo comercial porque ya se tiene un acuerdo, se incrementaría probablemente el arancel con terceros países, y esos países que ya tienen arancel alto, eso probablemente lo que va a hacer es incentivarlos a contrabandear mucho más, ¿cierto? Y hay un paper bien interesante de Ferratino, Liu y Wang en 2012, que va muy en línea con lo que se quiere mostrar aquí, y es toda la literatura sobre la subfacturación de importaciones implica que la responsabilidad en esta práctica es del importador. Es decir, siempre se dice que el contrabando es mayor cuando el importador pone un arancel más alto o cuando el importador es un país más corrupto, ¿cierto? Y entonces tiene instituciones más débiles, ¿sí? Pero parte de lo que se analiza en este trabajo es que siempre hay una responsabilidad también del exportador. Hace unos años conversaba con un ex compañero del pregrado que trabaja en una empresa importadora de ferretería y maquinaria, importan desde China. No les puedo decir el compañero ni tampoco les voy a decir la empresa, pero me contaba que ellos hacían en algunos casos su facturación de importaciones. Yo le estaba contando lo que estaba trabajando en esto y él me contaba cómo lo hacían y me decía básicamente se llega a un acuerdo en el cual la empresa importadora y la empresa exportadora se ponen de acuerdo sobre cuál va a ser el porcentaje de su facturación, cuál va a ser el porcentaje de contrabando, ¿sí? Y el país exportador es quien finalmente emite una factura falsa, que es la factura que presentan ante la DIAN cuando llegan al puerto colombiano, ¿cierto? Entonces hay una responsabilidad del país exportador. Y por eso es que es interesante analizar, tras la firma de un acuerdo comercial, un país exportador que no esté dentro de ese acuerdo tiene incentivos a incrementar la subfacturación de importaciones. Y es un aspecto que no ha analizado la literatura, porque siempre se ha visto la responsabilidad desde el lado del país importador. Entonces, este paper de Ferratino, Liu y Wang es bien interesante porque ellos analizan el caso de China y Estados Unidos, que es uno de los más estudiados en la literatura en estos temas, y muestran que cuando un producto va a salir desde China con destino a Estados Unidos, antes de ir a Estados Unidos pasan por Hong Kong. Pasan por Hong Kong porque así evitan pagar el impuesto al valor agregado. Y luego entonces pueden salir con un producto en un valor más bajo del real si pagaran el impuesto al valor agregado, si salieran del país, del sitio en el cual se produjo el bien, ¿cierto? Pasan entonces de Hong Kong a Estados Unidos y cuando llega a Estados Unidos, adicionalmente se subfactura el producto, o sea, se presenta un valor mucho más bajo del real. Entonces ese paper es bien interesante porque aunque mira un caso muy particular, nos muestra que en efecto el país exportador tiene incentivos a participar en esta práctica y a intensificarla cuando tiene la necesidad de permanecer en un mercado particular. Mendoza, de 2016, aunque es un paper un poco más teórico y descriptivo,
nos hace un planteamiento bien interesante y nos dice, mire, cuando usted tiene un escenario en el que hay subfacturación, en el que hay contrabando o en el que hay evasión de impuestos, siempre coexisten estas tres cosas. Hay un incentivo, hay una oportunidad y hay una intención. El incentivo se refleja a través de un arancel alto. Un arancel alto me va a llevar a subfacturar o a contrabandear. La oportunidad yo la puedo medir a través de la corrupción del país importador. Si yo sé que Colombia es un país muy corrupto y las instituciones son desorganizadas y son instituciones débiles, entonces va a ser difícil que me detecten. Entonces voy a tener una buena probabilidad de que mi contrabando llegue sin ningún problema, ¿cierto? Y la intención se va a reflejar tanto en el nivel de corrupción o de participación del país importador como del país exportador. Es decir, cuando dos países firman un acuerdo comercial, eso puede modificar la intención o la propensión a subfacturar del tercer país. ¿Listo? Para Colombia hay alguna literatura, aunque muy poca. Meisel, Steiner y Fernández, Gómez y Santamaría y otros han analizado el primer artículo de este tipo. Fue de Meisel en el 88, que básicamente lo que hacía era medir el tamaño de la subfacturación y las diferencias por sectores y demás, pero sin concentrarse en determinantes, y el resto se concentran un poco más en analizar cómo los aranceles y la tasa de cambio tiene impacto sobre la subfacturación de importaciones, pero más como una medición de variables agregadas a través de procedimientos de series de tiempo. Y hay otros a nivel sectorial. Los sectores más analizados son el de licores y cigarrillos y el sector de textiles y confecciones. Bien, pero ahora en términos de qué efectos, los efectos que tienen los acuerdos comerciales sobre terceros países, ¿sí? O en general los efectos de los acuerdos comerciales, digamos, en la literatura hay una especie de consenso en que hay una gran concentración de artículos en analizar cuando dos países firman un acuerdo comercial, qué efectos tiene este acuerdo comercial entre ellos, ¿sí? Exportan más, importan más, cómo cambia el comercio entre los firmantes, pero no tanto con terceros países. Aún así, hay alguna literatura reciente, ¿cierto? Donde en general la mayor parte de los autores encuentran que los acuerdos comerciales generan efectos negativos sobre terceros países. Es decir, la mayor parte de los acuerdos comerciales desde esta perspectiva son una amenaza en términos de desviación de comercio. Si quedo por fuera del acuerdo comercial, entonces es probable que me afecten mis flujos comerciales con ese país. Pero hay algunos como Freund que encuentran que no hay efectos negativos en algunos acuerdos comerciales, e incluso nos dice que es posible que algunos acuerdos comerciales promuevan el comercio con terceros países. Lo cierto es entonces que en todo esto que hemos visto, la literatura todavía no ha estudiado este tema que les estoy presentando, y es cómo un acuerdo comercial puede cambiar los incentivos para que exista más contrabando proveniente de los países que quedaron por fuera del acuerdo comercial. Listo. Básicamente el esquema de incentivos es este. Se presenta como una especie de juego en su forma extensiva, muy sencillo. Hay dos países, un país A y un país B, que están pensando de forma simultánea si firman un acuerdo comercial, ¿cierto? Y entonces, como digamos, detrás de la puerta hay un país C que está esperando qué ocurre con A y B para saber entonces qué decisión va a tomar. Si alguno de estos dos países, el país A o el país B, decide que no quiere firmar el acuerdo comercial, o sea, toda esta línea de acá, si el país A dice no quiere firmar, pues entonces no habrá acuerdo comercial porque tiene que estar de acuerdo los dos, ¿sí? Y este acuerdo comercial entonces no representaría, o esta decisión no representaría una amenaza para el país C, ¿sí? Pero en el caso en el que los dos deciden firmar un acuerdo comercial, el país C puede tomar algún tipo de reacciones, puede reaccionar subfacturando más o dejando de subfacturar. Y esto es parte como de lo que queremos ver aquí. Entonces, ¿de qué va a depender? De si él subfactura más, su beneficio esperado de subfacturar tras la firma del acuerdo comercial, ¿cómo va a cambiar? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser menor? ¿Cierto? O sencillamente se da cuenta que ya en este mercado que están llegando los productos tan baratos desde Estados Unidos o desde, ¿cierto? O desde la comunidad andina, que ya no tiene posibilidades de competir en este mercado. Listo.
Entonces, cuando el arancel más bajo, pues entonces lo desmotivo por completo. Él ya no va a querer correr ese riesgo porque el producto se puede traer desde Estados Unidos con un arancel cero o más bajo. La segunda es que no cambie el contrabando proveniente del país C. Y entonces, si no cambia el contrabando proveniente del país C, es posible si no cambia la subfacturación, si no cambia el contrabando, porque lo que me ofrece el país C y lo que me ofrece el país B son cosas distintas, no son fácilmente sustituibles. ¿Sí? El uno me ofrece banano y el otro me ofrece aviones. ¿Sí? No son productos sustituibles, entonces el acuerdo comercial no genera una amenaza como tal, ¿cierto? Y es parte de lo que vamos a agregar a la literatura al respecto de estos temas, porque normalmente ese tema de que los productos sean fácilmente sustituibles o no, no es bien contemplado en términos de desviaciones de comercio. Y la segunda que puede ocurrir es que si se firmó un acuerdo comercial, si hay una amenaza, los dos producen el mismo bien, pero las reducciones del arancel no es tan significativa como para que me desmotive, ¿cierto? Y la tercera hipótesis es que puede incrementar el contrabando del país C. Aquí lo que estaríamos diciendo es, claro, si yo quedé por fuera del acuerdo comercial y quiero permanecer en ese mercado, probablemente el mecanismo más expedito que puedo utilizar para llegar con precios más bajos es subfacturar las importaciones, es presentar un valor más bajo de lo que yo estoy exportando a ese país, pagar un arancel mucho más bajo y poder entonces competir más o menos en condiciones similares a las de mi socio comercial si firmó el acuerdo comercial. Tanto en la segunda como en la tercera es claro que el país exportador tiene cierta responsabilidad o es cómplice en esta práctica desleal, y es una gran parte de lo que no se ha tenido en cuenta en la literatura existente. Entonces, para esto seguimos un poco un modelo teórico planteado por Ferratino et al. En 2012, donde él dice, mire, los contrabandistas tienen un interés, y es que a ellos les interesa el beneficio esperado de contraje que yo subfacturo, ¿cierto? Si digo que no llegó el 100%, sino el 80% o el 20%, entonces mi beneficio puede ser mayor o menor. Puede depender del valor transado, del valor real de la transacción, del valor real de los productos, del arancel aplicado. Si me aplican un arancel alto o un arancel bajo, pues entonces si el arancel es alto, el beneficio va a ser mayor de subfacturar. Depende de las características del país importador y depende de las características del país exportador, que es J, ¿cierto? Por ejemplo, si el país importador es más corrupto, ¿sí? O tiene un PIB más grande, eso me puede llevar a mi beneficio a mayor o menor, ¿sí? Y en este caso lo que incorporamos, que es como la parte más novedosa que no se había tenido en cuenta, es que el beneficio de subfacturar va a depender también indirectamente de la política comercial que tenga Colombia con sus socios comerciales, con el resto de los socios comerciales. El arancel que le cobre Colombia a los países con los que firmó acuerdos comerciales, porque eso es lo que me puede cambiar a mí mi esquema de incentivos. Pero no solo depende de eso, también depende de, si yo soy China, también va a depender de la similitud de las canastas exportadoras entre los países con los que Colombia tiene acuerdo comercial y los países con los que Colombia no tiene acuerdo comercial. ¿Por qué? Porque si las canastas no son similares, pues sencillamente ese acuerdo comercial no representa una amenaza para mí. Ahora, no nos interesa conocer el valor de ese beneficio, no nos interesa conocer cuál es el beneficio de subfacturar, nos interesa conocer cuál es el delta, que es el porcentaje de subfacturación, cuál es el delta que maximiza o que optimiza ese beneficio. Entonces se puede llegar fácilmente a una función implícita que optimice el beneficio de subfacturar, ¿cierto? En términos de delta, que va a seguir dependiendo de estas mismas variables que teníamos aquí. ¿Sí? Y como habíamos dicho ahora, fíjense que la medición de la subfacturación no la podía tomar como la diferencia entre el reporte del importador y el valor real del comercio. En este caso sería Y sub IJT y Y sub IJT asterisco. La variable con el asterisco es el valor real del comercio que se transó, ¿cierto? Entonces uno podría expresar 1 menos delta como la diferencia, como que sería igual
a la relación entre estos dos valores, ¿sí? Si tomamos logaritmos naturales, pues entonces tendríamos ahora sí la medición, una de las mediciones que les había mostrado anteriormente de su facturación de importaciones, y a eso se le agrega un término de error, teniendo en cuenta pues que puede haber algún tipo de reporte de error, datos del importador o el exportador. Ese error normalmente aquí no lo puse, pero se asume como un error multiplicativo a esta relación con una distribución log normal. Entonces, cuando tomamos los logaritmos naturales, lo podemos incorporar en la ecuación. Y si volvemos a la función de beneficio o a la función implícita que nos maximiza el beneficio de la subfacturación, pues entonces esta subfacturación de importaciones se puede explicar a través del arancel, de las características del importador, de las características del exportador, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, va a entrar el nivel de corrupción del exportador, que puede ser una variable que lo motive más a participar más del comercio, de la subfacturación de importaciones o del contrabando. Va a depender de la política comercial que yo le aplique a los terceros países, ¿sí? Y va a depender de qué tanto se parecen las canastas exportadoras. Si se parecen mucho, pues entonces se va a motivar el contrabando. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la política comercial que yo le aplique a terceros países, el efecto de FT, que es la política comercial o el arancel que yo aplico en terceros países, de FT, y de este S, que es qué tanto se parecen las dos canastas exportadoras, no son efectos independientes, son efectos complementarios, se complementan entre sí. Ese acuerdo comercial representa una amenaza para mí si el arancel que se le aplicó a Estados Unidos es muy bajito, o si lo que produce y exporta a Estados Unidos se parece mucho a lo que yo produzco y exporto. Entonces no son efectos independientes, por eso lo que hacemos al final es trabajar con la interacción entre ese, que lo calculamos como un índice de similitud de exportaciones tradicional, ¿cierto? Y FT, que es la política comercial que se aplicó en cada uno de los acuerdos comerciales, porque esto lo vamos a medir para Colombia, y analizamos el impacto de cada uno de los acuerdos comerciales, que arancel se aplicó con la Unión Europea, con Estados Unidos, con la Comunidad Andina, con el Triángulo del Norte, con CARICOM, ¿cierto? Y esta variable sería mi variable de interés. Entonces, cuando beta 4 sea positivo, lo que me está diciendo es que ese acuerdo comercial está incentivando la subfacturación de importaciones desde terceros países. Si es negativo, lo que me está diciendo es que ese acuerdo comercial ha ayudado a reducir o a mitigar el contrabando proveniente de terceros países, ¿cierto? Este lo calculamos como un índice de similitud de exportaciones tradicional, que es básicamente comparar las proporciones para un producto específico y, ¿cierto?, en un país J, qué tanto pesa eso dentro de su canasta exportadora, y entonces luego lo calculamos para cada uno de los acuerdos comerciales, qué tanto pesa eso dentro de su canasta exportadora, y entonces el mínimo de esto, el mínimo de los dos, me va a decir como la coincidencia, ¿cierto?, o como qué tanto comparten ellos dentro de sus canastas exportadoras ese producto específico. Bien, ¿por qué es interesante esto? Fíjense que aquí voy a graficar el índice de similitud de exportaciones y el arancel promedio aplicado a cada acuerdo comercial. Entonces, fíjense que por índice de similitud de exportaciones entre países con TLC y países con los que no tenemos TLC, la Unión Europea, Estados Unidos y México son los acuerdos comerciales que representan mayor amenaza para terceros países, porque el índice de similitud de exportaciones me está diciendo que estos acuerdos comerciales me ofrecen productos muy similares a los que me ofrecen los países con los que no tenemos TLC. Pero uno se encuentra casos como el de la Comunidad Andina, donde me dice la Comunidad Andina no te ofrece productos tan parecidos como los que te ofrece China o Japón, pero en la Comunidad Andina se está aplicando el arancel más bajo de todos. Entonces, si por un lado no me representa una amenaza, por otro lado sí me puede representar una amenaza significativa. Listo. Para esto, entonces, tomamos datos de muchas fuentes, los datos de comercio internacional entre 2000 y 2017, que es el periodo que analizamos en este trabajo, de Comtrade y de el DANE, para poder tener los valores FOB en Colombia, netos de fletes, seguros y demás. Los aranceles, construimos una gran base de datos de aranceles por producto y por país y por acuerdo comercial, porque claro, todos los acuerdos comerciales cuando se desgravan
en unos productos dicen el arancel pasa a cero, en otros productos el arancel se graba a 10 años, en otros a 20 años. Entonces se construyó una gran base de datos con todos los aranceles que Colombia aplica a todos los productos, con todos sus socios comerciales, ¿sí? Y entonces analizamos 5.213 productos con desgravación arancelaria a 6 dígitos, partidas arancelarias a 6 dígitos, provenientes de 54 países. ¿Por qué 54 países? Porque solo analizamos el contrabando que proviene de los países con los que no tenemos acuerdo comercial. Entonces salen todos los de la Unión Europea, sale Estados Unidos, sale Canadá, EFTA, Costa Rica, Triángulo del Norte, Comunidad Andina, Mercosur, ¿sí? Entonces analizamos 5.213 productos a 6 dígitos provenientes de 54 países. La variable que nos indica un poco la propensión a subfacturar o la participación del país exportador es el índice de corrupción de transparencia internacional. Y utilizamos algunas variables de control de modelos gravitacionales de comercio que las tomamos de la base de SEPI. Bien, esta es entonces especificación empírica. Nuestra variable de interés es Y, que es el porcentaje de subfacturación que llega de cada producto Y. Ese producto pertenece a un sector K, ¿cierto? Proviene de un país J en cada momento T, ¿sí? Y se va a explicar con el arancel que se le aplica a ese producto cuando proviene de ese país en cada momento, el arancel al cuadrado, porque hemos logrado determinar que normalmente en este tipo de prácticas hay una especie de función que es como una función creciente y cóncava que nos muestra que el arancel va creciendo y eso incentiva la subfacturación de importaciones, pero obviamente va a llegar a un nivel en el cual, por muy alto que sea el arancel, de eso tan bueno no dan tanto, entonces puede hacer que sea muy evidente contrabandear. Gamma, que es el índice de percepción de corrupción del país importador, qué tan corrupto es, ¿cierto? El nivel de importaciones que llega a ese país, una serie de variables de control del socio comercial y nuestra variable de interés, que es entonces, aquí agregamos una serie de variables de interés en general de modelos gravitacionales de comercio. Y nuestra variable de interés, que es la interacción entre el índice de similitud de exportaciones, que tanto se parecen las canastas entre, por ejemplo, la Comunidad Andina y Japón, y el arancel inverso. ¿Por qué el arancel inverso? Porque necesitamos que la variable o el efecto vaya en la misma dirección. Si el arancel es más bajo, entonces esto va a crecer y representa una amenaza mayor. Si las canastas que exportan los dos países son muy similares, entonces esto va a crecer y representa una amenaza mayor, ¿cierto? Y utilizamos efectos fijos de tiempo que nos ayudan un poco a controlar los temas de fluctuaciones, por ejemplo, de tasa de cambio, efectos fijos por socio comercial y efectos fijos para capturar algunos efectos que no podemos observar sobre nuestros socios comerciales y efectos fijos de sector a través de la incorporación de dummies para que no se nos desaparezcan las variables que son time invariant. Entonces, los de sector son bien interesantes porque los de sector me va a decir, ojo, que es más fácil que usted me diga, viene un contenedor lleno de pares de zapatos y usted me esconda y me diga que hay menos o que valen menos, a que me diga, viene un contenedor con 5 automóviles o con 3 automóviles y va el funcionario de aduana y se asoma y en realidad hay 5 automóviles, ¿cierto? Y puede saber qué tipo de automóvil es y fácilmente puede encontrar el valor. Entonces hay sectores en los que claramente se facilita mucho más este tipo de prácticas. Y estos son un poco los resultados que encontramos. ¿Listo? No sé si alcanzan a ver bien, espero que sí. ¿Sí? En las variables tradicionales no me voy a concentrar en las variables de control. Fíjense en el caso de los aranceles. Un mayor arancel, utilizamos dos medidas, la medida tradicional de subfacturación y la medida construida con el mecanismo o el método de FAD. Mayores aranceles incentivan la subfacturación, ese es ese coeficiente positivo para el arancel y el arancel al cuadrado negativo, que nos corrobora como esa forma funcional cóncava, creciente y cóncava de la que les comentaba. El CPI es el índice de corrupción del país importador, este se construye con los datos de transparencia internacional. Un mayor valor implica un país transparente y un menor valor implica un país corrupto. En realidad esto se le llama índice de corrupción, pero es más un índice de transparencia. Fíjense que lo que nos está mostrando es que el contrabando es menor cuando viene de países más transparentes, ¿cierto? Y estas son nuestras variables de interés, que es la interacción entre el símil de las canastas exportadoras
y el inverso del arancel con cada acuerdo comercial. Lo que nos estaría mostrando en principio es que los acuerdos comerciales con la Unión Europea han ayudado a reducir el contrabando proveniente de terceros países, con México también, con Canadá, con la Comunidad Andina y con el Triángulo del Norte. Mientras que los acuerdos comerciales con EFTA, ¿sí?, y con Estados Unidos han promovido el contrabando proveniente desde terceros países. ¿Listo? Para esto, pues hacemos una serie de pruebas de robustez, ¿sí? Una que sugiere normalmente la literatura en este tipo de escenarios es incorpore el rezago de la variable dependiente, no vaya a ser que se trate de un fenómeno tendencial o inercial, ¿cierto? Y usted no esté capturando ahí el efecto del acuerdo comercial, sino que esté más bien capturando un tema tendencial, ¿cierto? Y cuando lo incorporamos, mejoramos significativamente los resultados, ¿sí? Y seguimos encontrando resultados muy en la dirección de lo que habíamos encontrado anteriormente. Enseguida les voy a mostrar como el consolidado de todos los resultados que encontramos luego de todas las pruebas de robustez, ¿sí? De forma consistente. Por ejemplo, entonces la Unión Europea nos sigue mostrando que ha ayudado a reducir el contrabando proveniente de terceros países, y con Estados Unidos se ha incrementado el contrabando proveniente de terceros países. Otra prueba consiste en, esta es una medición muy parecida a lo que hace el resto de la literatura que analiza desviaciones de comercio. Y es que como no construyen la base de datos de todos los aranceles, lo que hacen es que utilizan una variable de UMI que se activa cuando el acuerdo comercial entra en vigencia, ¿cierto? La utilizamos un poco como para seguir con la literatura, aunque nuestra medición es mucho más potente. ¿Por qué? Porque el hecho de que entre en vigencia el acuerdo comercial con Estados Unidos no quiere decir que todos los productos van a empezar a pagar arancel cero. Hay algunos productos que incluso tienen un cronograma de desgravación hasta de 20 años, entonces ese va a bajar su arancel muy lentamente, ¿sí? Y tan solo a partir del año 10 o el año 20 o el año 12 va a empezar a generarme una amenaza real. Los resultados de las variables de interés siguen muy en línea, los aranceles, todo se mantiene de forma muy consistente, ¿sí? Solo que en esta forma de medición no es tan pura como la otra, desaparecen algunos efectos que ya dejan de ser significativos. Este mismo modelo anterior lo hicimos incorporando el rezago de la variable dependiente, como para ir en línea con lo que ya habíamos mencionado. Adicionalmente, entonces decimos, bueno, es posible que lo que esté intentando el arancel que se le aplique a la Unión Europea, el relativo entre lo que se le aplica a China o a Japón y lo que se le aplica a la Unión Europea. Entonces hacemos una interacción entre la variable símil, que es nuestra variable de interés, y el arancel relativo entre el tercer país, que es el que está por fuera del acuerdo comercial, y el país con el que firmamos, o el grupo de países con los que firmamos los acuerdos comerciales, ¿cierto? Fíjense, sigue siendo la Unión Europea muy consistente. En este caso, Estados Unidos, el efecto un poco desaparece. México también es consistente en la reducción de la subfacturación, y EFTA sigue apareciendo como un país que ha ayudado a promover como un acuerdo comercial que ha ayudado a promover el contrabando proveniente de terceros países. Y adicionalmente, estimamos un panel Probit en el cual ya nos interesa saber, mire, primero queríamos saber si los acuerdos comerciales han generado reducciones en la subfacturación de importaciones de terceros países, ¿sí? Pero ahora ya un poco nos interesa saber si ha generado reducciones en la probabilidad, es decir, si hace que sea menos probable que condenen, es que los está casi que desmotivando completamente, ¿sí? Para no entrar en detalles, esto es un poco el consolidado de los resultados en las distintas estimaciones que tuvimos. El acuerdo con la Unión Europea ha tenido efectos negativos en la subfacturación de importaciones de forma muy consistente, es decir, nos muestra un poco que firmar acuerdos comerciales, aparte de que pueda tener efectos positivos en algunos sectores por poder traer bienes en los cuales no tenemos ventajas comparativas a precios más bajos, nos puede ayudar también a reducir el contrabando entre los países, ¿sí? En Unión Europea y México nos están mostrando esto. En el caso de México,
El resultado es bien consistente porque es que el acuerdo comercial con México prácticamente ya está desgravado en su totalidad. Es un acuerdo que entró en vigencia en 1995. Canadá también. Unión Europea es muy interesante porque nos muestra que aunque lleva pocos años de entrada en vigencia, ha tenido efectos bastante significativos. Pero eso se puede explicar por lo que les mostraba cuando vimos la gráfica del índice de similitud de exportaciones, y es que es un acuerdo comercial que nos ofrece unos productos similares a los que nos pueden ofrecer terceros países, y entonces por eso los puede desmotivar, ¿sí? Y en general, digamos que hay como dos casos que nos mostrarían efectos positivos sobre el contrabando de terceros países, que son Estados Unidos y EFTA. En el caso de EFTA con un poco más de consistencia, pero en el caso de Estados Unidos las pruebas de robustez van desapareciendo un poco el efecto a medida que se van volviendo más estrictas. Bien, el resto de acuerdos comerciales pues no presentan como efectos bien significativos sobre la subfacturación de importaciones de terceros países, ¿cierto? Eso puede verse por cualquiera de los dos lados. En el caso de Mercosur, por ejemplo, entonces Mercosur lo que podríamos decir es que es un acuerdo comercial en el cual los aranceles también son relativamente bajos, bastante bajos. Entonces probablemente en este caso el canal a través del cual estamos observando que no genera incentivos a subfacturar más o a contrabandear más desde terceros países es el hecho de que su canasta es bastante diferente a la canasta que nos ofrecen esos terceros países. Bien, y ya un poco a modo de conclusiones, pues en efecto la firma de un acuerdo comercial implica cambios en los incentivos de los exportadores e importadores, ¿cierto? Desde terceros países puede motivarlos o desmotivarlos, como veíamos anteriormente. Los efectos de los acuerdos comerciales son heterogéneos, ¿sí? No siempre vamos a observar entonces que implique que la reducción del contrabando va a ser, que el contrabando se va a reducir con terceros países, también los puede incrementar, ¿cierto? Ahora bien, parte de lo que hay que seguir analizando es qué pasa cuando los acuerdos comerciales maduran un poco más. ¿Qué va a pasar cuando el acuerdo comercial con Estados Unidos madure un poco más y las desgravaciones de casi todos los productos se lleven a cabo, ¿cierto? Los acuerdos con la Unión Europea, México y Canadá han ayudado a reducir las importaciones desde terceros países, y los acuerdos con Estados Unidos y EFTA nos están mostrando que están promoviendo la subfacturación de importaciones de terceros países, ¿cierto? Y el resto de acuerdos comerciales no tienen efectos significativos al respecto. Yo creo que esto es como todo lo que les quería contar por hoy. Espero no haberme extendido mucho y ya no sé si tienen preguntas, dudas, inquietudes. Edwin, muchas gracias. Mientras nuestros asistentes se preparan para interactuar contigo, yo voy a leer una pregunta que tenemos vía Facebook. Bueno, entonces dice, teniendo en cuenta las condiciones del país dentro del modelo, ¿qué tan altos son los incentivos a subfacturar por parte de los comerciantes que importan a Colombia? Además, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones a los policymakers para que se reduzca la magnitud en el contrabando? De acuerdo. Eso es parte, en este modelo, en este paper no lo mostré mucho, pero en uno de los capítulos que desarrollamos en esta tesis doctoral, desarrollamos muy bien el esquema de incentivos, ¿cierto? Y encontramos que hay una participación bastante activa tanto del importador como del exportador. Sin embargo, el importador es normalmente el que corre el riesgo, porque el exportador, ¿qué hace? Pues el exportador se asegura de que llegue una doble factura, una factura por un valor más bajo para que el producto llegue más barato y pague menos aranceles, pero quien recibe el producto, quien está más cercano a la DIAN, quien es más fácil de judicializar, de capturar y demás, es el importador, ¿cierto? Entonces las características del país importador, que en este caso es Colombia, nos pueden reflejar un poco esa propensión a subfacturar del importador, ¿cierto? Aunque el importador corre menos riesgos que el exportador. Aquí, como solo tenemos Colombia,
no lo incorporamos, pero en un escenario posible en el que uno tenga muchos países contra muchos países, entonces se vuelve muy importante incorporar dentro de las variables explicativas no solo el índice de corrupción del exportador, sino también el índice de corrupción del importador. Eso desde un lado. Desde otro lado, como que puede uno un poco sugerir al respecto, ¿sí? Lo primero, pues es que yo creo que es interesante profundizar un poco más sobre estos acuerdos comerciales y tratar de ver un poco más a profundidad cuáles pueden ser los canales que están ayudando a reducir el contrabando proveniente de terceros países. En principio, una de las recomendaciones que nos arroja el artículo es que firma con algunos acuerdos, con la firma de acuerdos comerciales con algunos países nos puede ayudar a reducir el contrabando con terceros países, ¿cierto? Otra que se ha venido analizando es, pues digamos, y ahora que cada vez toma más relevancia todo el tema de los sistemas de información, los mecanismos de monitoreo, es que este tema de monitorear el contrabando no debería ser un tema tan complejo. Esto casi que no debería existir con los sistemas de información existentes hoy en día, porque si uno tiene un buen sistema de información con cada uno de los socios comerciales, entonces puede alimentar la información de comercio de forma inmediata y automática, ¿sí? Es decir, si de China sale un contenedor con calzado para Colombia, antes de que ese contenedor llegue a Colombia, yo ya debería tener aquí un referente de cuánto tiene que llegar, ¿sí? Entonces yo creo que ahí parte del llamado que se ha hecho en esta agenda de investigación es que hay que refinar los mecanismos o los sistemas de información de modo que yo no esté solo dependiendo de qué tan rudimentarios son mis puertos, porque además no van a hacer monitoreo de cada uno de los contenedores que llegan a cada uno de los puertos, ¿sí? Sino que normalmente se hacen muestreos para la supervisión y este tipo de cosas, ¿sí? Lo que sí debería hacerse es refinar esos mecanismos de vigilancia y de supervisión para que yo pueda tener con mi socio comercial un mejor control de que él me diga qué salió de allá y yo le diga qué me llegó acá, ¿cierto? Y viceversa, ¿sí? Lo que pasa es que con muchos países es difícil hacer esto porque hay muchos países que son conscientes de que ellos viven de este tipo de prácticas. China y Panamá son los principales ejemplos. Desde Panamá nos llegan pares de zapatos que valen menos de $1, ¿sí? Y entonces eso paga el 40% de arancel. Entonces supongan que vale $1, entonces termina pagando $1.40. Competir contra ese tipo de cosas, sabiendo que no es el valor real, ¿sí? Es bastante complejo. En el chat tenemos una pregunta del profesor David Tobón. ¿Sí? Doctor Torres, ¿tienes idea por qué los resultados con Estados Unidos y con EFTA son positivos? ¿Puedes profundizar en esto? Sí, en el caso de Estados Unidos observamos que es un acuerdo comercial que nos está presentando un índice de similitud de exportaciones bastante relativamente alto, ¿cierto? Aunque los aranceles todavía no se han desgravado, ¿cierto? Yo tengo una hipótesis al respecto y por eso les decía que es importante hacer seguimiento de estos resultados a medida que los acuerdos comerciales empiecen a madurar, ¿sí? Cuando Colombia firma un acuerdo comercial, qué sé yo, con un país menos relevante en el contexto internacional, ¿sí? Que Estados Unidos, pues entonces eso puede que no genere cambios en las expectativas de los exportadores de terceros países. Pero cuando se trata de Estados Unidos, ¿sí? Los terceros países siempre de entrada van a tener una reacción más fuerte. Parte de eso puede deberse a las expectativas, ¿sí? Ellos van a intentar permanecer en este mercado y parte de eso, pues claro, uno de los principales competidores de Estados Unidos sin duda es China y es uno de los países de los cuales nos llega más contrabando técnico y si no llega directamente de China, llega directamente desde Panamá, ¿sí? Que parte puede estar en esa especie de mecanismo y es que en parte se puede explicar por el hecho de que sea Estados Unidos. Y entonces, por ser Estados Unidos implica una mayor amenaza, ¿sí? Una amenaza en la cual el resto de países quieren competir, ¿cierto? Y el caso de esta, sí es un caso un poco más atípico porque esta no nos presentaba, fíjenlo, era como en la mitad de todo.
es un país que tiene un índice, que tiene un índice de similitud de canasta exportadora con sus socios comerciales, que no es tan grande como las otras, ¿sí? Que no es tan grande como los demás, o sea, desde esta perspectiva no me representa una amenaza tan grande y el arancel tampoco es más grande. Pero lo que puede estar pasando con esta es que sí es posible que exista algunos productos específicos en los cuales incentivó mucho la subfacturación de importaciones y en los otros no, ¿cierto? Eso puede ser un poco lo que está pasando con EFTA, ¿sí? Pero fíjense que Estados Unidos y la Unión Europea tienen características relativamente similares. Entre otras cosas, el acuerdo comercial de Estados Unidos se ha elevado ya un poco más que el de la Unión Europea, ¿sí? Pero por eso digo que puede ser precisamente por el hecho de que sea Estados Unidos y entonces todos los acuerdos comerciales que firma Estados Unidos son acuerdos comerciales que están más en la cabeza de la gente, ¿sí? Excepto, por ejemplo, un acuerdo comercial con Costa Rica. A muchos no les va a interesar cambiar su estrategia de su facturación, a menos que ya se vean muy directamente impactados. Bueno, propone David, David, hay otro texto aquí del profesor David, dice, la carga de Reino Unido debe ser muy alta, pues con los otros debe haber poca participación. En importaciones, sí, más o menos. Más o menos, en importaciones con la Unión Europea está relativamente equilibrado. En efecto, sí pesa más. Si mal no recuerdo, en las cifras pesa más Reino Unido. ¿Sí? Fíjense que también un aspecto relevante es el tamaño de las economías con las que yo firmo el acuerdo comercial. Las economías como Estados Unidos, un tamaño grande que implica expectativas grandes de otros socios, un acuerdo con la Unión Europea que implica expectativas grandes con los otros socios, ¿cierto? Y la comunidad andina. Prácticamente los efectos, donde estamos encontrando los efectos significativos de forma consistente, son los acuerdos comerciales con las economías más grandes con las que tenemos tratados comerciales. Tenemos una pregunta de la profesora Laura Sánchez. Dice, buenos días, ¿es probable que haya un efecto puerto? Sí, sí es probable, a ver cómo les explico, es probable y eso tratamos de capturarlo a través del efecto fijo por país. ¿Por qué es probable? Porque es más probable que una importación, y esa pregunta está bien interesante, se puede profundizar un poco más, porque es probable que una importación que llega de Colombia desde China, entonces lo más probable es que va a llegar por el puerto de Buenaventura. ¿Sí? Porque no van a dar toda la vuelta para llegar por Barranquilla o Cartagena, ¿cierto? Y entonces resulta que el puerto de Buenaventura es un puerto con condiciones más rudimentarias, con condiciones con mayores problemas internos de corrupción y todo lo demás que eso implica. Eso puede que facilite la subfacturación de importaciones que proviene de China, que casi que necesariamente va a entrar por el puerto de Buenaventura, ¿sí? Mientras que las importaciones, una importación que provenga de Europa, pues es mucho más probable que llegue por el puerto de Barranquilla o Cartagena, donde hay mayores niveles de supervisión, hay más niveles de monitoreo y demás. La forma de incorporar esto es a través indirectamente de los efectos fijos de socio comercial, pensando pues entonces que dependiendo del socio comercial va a entrar casi normalmente por un determinado puerto. Sin embargo, eso abre una posibilidad y es que uno también podría tratar de explicar en este tipo de temas el puerto y la ciudad de origen. Eso está bien interesante para explorar. Probablemente incorporar algunas variables que nos digan por qué puerto llegó la mercancía, aunque es difícil porque es decir, no siempre se va a cumplir con exactitud. Es posible que un producto que llegó desde China, entonces una parte de ellos entre por Buenaventura, pero por cualquier razón prefieran dar la vuelta y llegar por Cartagena, ¿cierto? Aunque eso implique mayores costos. Pero sí, eso es un tema bien interesante para analizar e incorporar como en esta línea.
Edwin, muchas gracias. No registramos más preguntas vía Facebook. Entonces, si nuestros asistentes no tienen más preguntas para hacer, yo creo que podemos dar por terminado en este punto el seminario. Edwin, muchas gracias. Muy bacano el paper que presentaste, muy interesante. Gracias por aceptar esta invitación a presentar en nuestro seminario. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en la sala de Zoom vía Facebook Live, y damos las gracias al equipo de comunicaciones de nuestra facultad y al equipo de UD Arroba, que sin ellos estos espacios no serían posibles. Listo, muy bien, muchas gracias, hermano, y gracias a todos los asistentes. Estamos aquí para seguir trabajando. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hablamos. Un abrazo. Abrazo. Feliz tarde, que estén muy bien.